Hola y bienvenidos, o buen día. Mis últimos días en Lisboa. Lisboa era una de las pocas capitales de Europa que me faltaban por visitar. Ahora que he visitado también Oporto, puedo dar una opinión sobre ambas ciudades. Pero primero, vamos a ver algunas cosas interesantes de Lisboa. Quiero recordaros que con estos vídeos estoy aprendiendo español. Me ayudan muchísimo y aunque a veces me cuesta encontrar las palabras, poco a poco, voy mejorando. Así que si os gusta el esfuerzo que hago, dadle like y suscribíos. Me motiva a seguir aprendiendo. El metro de Lisboa tiene 4 líneas y algo muy interesante es que cada una con un color y un símbolo representativo. Por ejemplo, la línea verde tiene como logo un barco de vela, que hace referencia a la historia marítima de Portugal. La línea roja tiene una brújula que representa la orientación y el descubrimiento. La línea amarilla un girasol que simboliza la luz y el sol de Lisboa. Y la línea azul una gaviota que representa la conexión con el río y el mar. Cada logo y color reflejan una parte de la identidad de Lisboa desde su historia marítima hasta su luz característica. Mira qué bonita esta estación de tren. Normalmente los edificios de infraestructura, como las estaciones de tren, no suelen ser un atractivo turístico en sí mismo. Y la gente los utiliza en su rutina diaria sin fijarse en detalles que en ocasiones pueden ser muy interesantes. Esta es la estación de tren de Rossio y si levantas la vista, el edificio tiene ese estilo tan detallado y casi de cuento que es el estilo neomanuelino. ¿Habéis oído de este estilo? Pues el estilo neomanuelino es un estilo arquitectónico portugués inspirado en el gótico tardío y con elementos náuticos. Y aquí en Rossio, aunque sea solo la fachada de la estación que por dentro es más funcionalista, ya se nota esa identidad tan única de Lisboa y de este estilo portugués. Algo curioso de esta estación es que las plataformas de la estación están en un nivel elevado respecto al vestíbulo principal. Desde esta estación puedes tomar o coger el tren hacia Sintra. Por ahora vamos a tomar otro tipo de transporte. Cuando piensas en tranvías en Lisboa, seguro que te viene en la mente el icónico 28. Pero hoy os muestro otra opción, el tranvía 12. Normalmente es menos abarrotado y recorre un trayecto corto por las calles empinadas y estrechas, transportándote al pasado. El interior de madera tiene molta. Qué guay. Coche que tiene que girar, tiene que ir marcha atrás. Un coche tuvo que ir marcha atrás porque entró en la vía del tranvía desde la dirección opuesta, a pesar de que estaba prohibido. Las calles son Muchos de estos tranvías tienen más de 100 años
y subirse a uno es como dar un salto atrás en el tiempo. Chiria, todos. Estos vehículos siguen siendo parte del día a día de la ciudad. Cuando estés en Lisboa te recomiendo utilizarlos, al menos hacer un tour. Tienen un encanto muy especial y aunque solo hagas un recorrido sin un destino fijo, te va a encantar. Al menos a mí me encantó. Pasaría todo el día viajando en ellos, en estos tranvías. Lo voy a coger detrás como en Estambul. Nos encontramos ahora en Belém, un barrio histórico de Lisboa famoso por su conexión con la era de los descubrimientos. Desde aquí partieron exploradores como Vasco da Gama en sus expediciones marítimas. De hecho, su tumba se encuentra en el monasterio de los Jerónimos, construido en el siglo XVI, también en el estilo manuelino. Aquí se encuentra también el monumento a los descubrimientos, construido en los años 60 para conmemorar los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante. ¿Quién fue Enrique el Navegante? Pues un príncipe portugués clave en esa época, quien, aunque no fue explorador, impulsó la navegación y la expansión marítima de Portugal, con su dinero, claro. Tiene la forma de una carabela y muestra figuras claves de la exploración portuguesa. Vamos ahora a dar un paseo por las orillas del río Tajo, que aquí forma un estuario. A unos 15 minutos a pie desde el monumento encontramos otra importante atracción de Lisboa. Esta es la Torre de Belém, uno de los monumentos más emblemáticos de Lisboa. Construida en 1515, originalmente servía como fortaleza para defender la entrada del río Tajo. Es un ejemplo de estilo manuelino, una fusión del gótico tardío con influencias renacentistas y marítimas. Incluye ornamentos en forma de cuerdas, bolas armilares, cruces de la Orden de Cristo y motivos marinos. La Torre de Belém es de esos lugares que, aunque los hayas visto 1000 veces en fotos, impresiona en persona. Lo que no sabía es que originalmente estaba en el medio del río, pero con el tiempo la orilla fue cambiando y ahora parece que está en tierra firme. ¿Sabías que el estuario del Tajo es el más grande de la península ibérica? Aquí estamos muy cerca de la desembocadura del río en el Océano Atlántico. En este estuario, el agua dulce del río se mezcla con el agua salada del Océano Atlántico, creando un ecosistema rico en biodiversidad. Y también unas vistas espectaculares al atardecer.
Después de tanto caminar, toca comer. Y aunque parezca raro estando en Lisboa, hoy me ha apetecido comida asiática. Green Thai Curry. No es típico portugués, pero bueno. Me apetecía y tiene buena pinta. Este plato me costó como 13 euros. Hasta la Torre de Belém se puede llegar también en tren desde Lisboa y son 10 minutos, es más rápido que la tranvía. Son 2 euros y 30 y desde aquí, desde la estación, caminas como 15 minutos, 10-15 minutos hasta la torre. He comprado el billete para Lisboa y mira que factura me ha dado. Más el billete, que es como un card magnético que se puede recargar. Estamos en la estación de Algés. Ahí bueno, no se ve bien, pero algo se ve. Mira, un tren cool, parece que tiene tatuajes. Esto también está tatuado. Que no se abre esta puerta. Está aglomerado. De vuelta a Lisboa en tren. Esta es la estación Cais do Sodre. Después de unas horas de explorar Belém, vamos ahora a tomar algo. Justo al salir de la estación, se encuentra un mercado nuevo, donde puedes encontrar varios productos. En el Time Out Market puedes encontrar varios platos tradicionales portugueses como el bacalao, empanadas o también dulces como pasteles de nata. Pero ojo que en este mercado no se puede pagar directamente con efectivo, solo aceptan tarjeta. Pero si prefieres usar efectivo, debes comprar primero una tarjeta especial del mercado y pagar con esa tarjeta. Y bueno, mi última tarde en Lisboa. Después de recorrer Lisboa y Oporto, puedo comparar las dos ciudades. Lo que puedo decir es que ambas están llenas de música, con mucho encanto y con turistas por todas partes. Pero creo que Oporto tiene algo más especial. Lisboa es preciosa. Al final fue la capital del imperio portugués. Pero Oporto transmite mejor esa sensación de saudade, ese sentimiento tan portugués de nostalgia y melancolía. No sé si es por el río, por la arquitectura o por su luz, pero en mi opinión Oporto te deja una sensación diferente, más intensa. Aunque, claro, eso es solo mi impresión. Al final, cada persona vive una ciudad de manera distinta. ¿Las habéis visitado? ¿Cuál os gusta más a vosotros? ¿Y por qué? Dejádmelo en los comentarios, también junto con un like. Así simple, que no te cuesta nada y a mí me motiva, siguiendo a hacer vídeos en español.
azuletos bonitos, ¿no? Antes de irme a dormir, porque mañana me espera un viaje largo en tren hasta Madrid, quiero contaros algo sobre las aceras de Lisboa, que son famosas por sus pavimentos de piedra llamados calzada portuguesa, una característica única de la ciudad. Están hechas de piedra caliza y basalto, lo que les da ese contraste entre colores claros y oscuros. Mira, aquí incluso encontramos una calzada en forma de código QR, pero lo he probado y no funciona. Tal vez ya no está actual. Esta tradición de las calzadas viene de siglos atrás. Aunque las primeras calzadas se crearon en el siglo XVI, se expandieron especialmente en el siglo XIX. Es una de las características que le da una identidad aparte única a Lisboa y se considera una forma de arte. Como podéis ver en las imágenes, la piedra se coloca en patrones geométricos, a menudo en formas onduladas, mosaicos e incluso motivos tradicionales como flores o olas. Aquí, por ejemplo, tenemos una ancla marina. Y hay varios motivos por la ciudad. Puedes hacer como un treasure hunt, a ver qué motivos encuentras, qué modelos vas a encontrar. No te pierdas el siguiente episodio, que va a ser sobre el viaje de Lisboa a Madrid en tren. Muy interesante. ¿Por qué? Pues lo vas a descubrir en el próximo episodio. Así, simple. Ahora dale like, suscríbete y comenta. Hasta luego.